anunciamos la semana pasada, esta es la continuación del mensaje que está enmarcado en este texto bíblico, ¿cierto? La semana pasada recordábamos las circunstancias en las cuales Pablo escribía esta carta cuando estaba encarcelado en Roma, ¿cierto? Privado de libertad, con un arresto domiciliario completo, ¿cierto? Encadenado a un soldado romano y con la posibilidad de recibir visitas que iban y venían hacia su lugar de encarcelamiento, y desde esa circunstancia es que él está escribiendo esta carta a los hermanos filipenses, manifestando su preocupación, su amor, ¿cierto? Un amor no fingido, sino que un amor verdadero por ellos, y su deseo era visitarles pronto, pero si sus circunstancias no se lo permitían. Por ende decide enviar un representante, alguien que fuera del mismo espíritu que él, ¿cierto? Alguien que tuviera la misma pasión y el mismo interés real por sus hermanos, y él decide que esa persona era Timoteo. Como lo estudiamos también la semana pasada, Timoteo tenía la combinación perfecta, ¿cierto? Hay una canción que dice, tú tienes la combinación perfecta entre experiencia y juventud, ¿cierto? Bueno, Timoteo tenía la combinación perfecta, ¿cierto?, de una madurez espiritual y su herencia judeo-hebrea, que lo hacían especialmente apto para llevar el evangelio con Pablo al mundo gentil. No era un personaje cualquiera, un personaje que estaba preparado, ¿cierto? Un hombre que tenía una ascendencia, ¿cierto? Una enseñanza bíblica por parte de su abuela y de su madre, ¿cierto? Y que comenzó a crecer espiritualmente, como bien lo dijimos, con los viajes misioneros que hizo junto al apóstol Pablo. Y ya al momento de escribir su carta a los filipenses, Timoteo había sido su compañero más fiel por un espacio aproximadamente de 10 años, ¿ya? No eran como los jóvenes que fueron secuestrados a la facultad de la Universidad Autónoma de Babilonia, sino que tuvo un fellow de 10 años, ¿cierto?, codo a codo con este hombre que fue el apóstol Pablo. Y como vimos también en las referencias de la semana pasada, pasó de ser un cierto discípulo de buen testimonio que fue reclutado por Pablo en Listra, para pasar a ser un ayudante y luego un colaborador directo de Pablo, hasta que su nivel de experiencia lo llevó a realizar las mismas obras del apóstol al mismo nivel espiritual que él las hacía. Timoteo era un hombre joven, fiel y confiable en todo sentido y sin duda apto para ser un modelo que los filipenses pudieran imitar. Y como dijimos también, no era un desconocido para ellos, era probablemente alguien que ellos conocieran bien porque Pablo estuvo con él al momento de que la iglesia de Filipos fue fundada, y por eso su deseo de enviarlo como un representante directo. Él deseaba que los filipenses lo aceptaran y les presentó en este pasaje que acabamos de leer como una especie de corto currículum, ¿cierto?, de lo que significaba Timoteo como un siervo consagrado. Y como propuesta, que es la misma que teníamos para la semana pasada, ¿cierto?, porque es continuación del mensaje anterior, es que solo los hijos verdaderos de Dios, los cristianos, pueden ser siervos consagrados de Jesucristo. Siervos que revelan en su carácter virtudes que son dignas de imitar por sus hermanos, porque a su vez ellos son imitadores de Cristo, ¿cierto?, y reflejan su fruto en su servicio. La semana pasada enunciamos que habían 7 cualidades de un verdadero hijo de Dios como Timoteo, las cuales nosotros debemos imitar. Vimos 3, las 3 primeras, y hoy vamos a profundizar en las otras 4. ¿Cuáles eran esas 7? Las vamos a recordar, ¿cierto? La número 1 era ser un imitador. ¿Se acuerdan? Que después salieron 2 imitadores aquí del director de coro a cantar, ¿cierto? Fieles representantes, ¿cierto? Imitador. Ya eso lo veíamos en el versículo 20. También Timoteo era benévolo, también lo vimos en el versículo 20.
Y la tercera que vimos fue que Timoteo era fiel, ¿ya? No fiel a Pablo, sino que fiel a Cristo. Las otras 4 que vamos a analizar hoy son que él no solamente era un imitador, benévolo, fiel, sino que además era experimentado. También lo vemos eso en el versículo 22. La número 5 es que él es sumiso, se sujeta, ¿cierto?, a la orden de su Señor y a las órdenes del apóstol Pablo. Él era abnegado, que significa que estaba dispuesto a sufrir. Y finalmente, la última, que está en el versículo 23, es que él era servicial, ¿cierto? Su disponibilidad era incondicional. Y si alguien preguntara acerca de la experiencia, podríamos encontrar diferentes respuestas, ¿cierto? Por ejemplo, si el jefe me pregunta si tenía experiencia en este tipo de asuntos, tuve que contarle la verdad, que no tenía mucha experiencia. Tal vez podríamos encontrar otra respuesta que dice, la experiencia ganada en 10 años de trabajo fue vital para el éxito, ¿cierto? Otro comentario acerca de la experiencia que muchas veces encontramos, especialmente en el mundo deportivo, dice, el equipo necesita un jugador de experiencia que sea capaz de guiar a los más jóvenes, ¿ya? ¿Qué es la experiencia? Bueno, la experiencia es el conocimiento práctico, la habilidad o la práctica derivada de la observación directa o de la participación en eventos en una actividad en particular, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo ser un súper, ultra, extra, hiper bien formado y preparado en la cirugía de la mano, ¿cierto? Y si yo no tengo experiencia, todo ese conocimiento que yo tengo no me sirve de mucho si yo no lo llevo a la práctica, ¿cierto? Por lo tanto, un cirujano con experiencia es un cirujano que tiene práctica, ¿ya? Bueno, alguien con experiencia podemos decir que tiene mucho conocimiento práctico. Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando busca la experiencia como un atributo en alguien que presta un servicio, ¿cierto? Es un requisito, lo mismo que mencionamos recién, ¿cierto? Si yo tengo que hacerme una cirugía de precisión, voy a buscar a alguien que tenga experiencia. Pero acá estamos hablando de un tipo especial de experiencia. Y la pregunta para introducir, ¿cierto?, este primer atributo de Timoteo es, ¿has considerado buscar ayuda en alguien que esté aprobado, alguien que tiene experiencia en el servicio de nuestro Señor Jesucristo? O la pregunta la podemos hacer al revés. ¿Alguien podría decir de ti, ese hermano está aprobado en el servicio y tiene experiencia suficiente, es confiable y sé que no me va a fallar? Bueno, una de las virtudes que tenía este joven era experimentado. Y Pablo se lo dice a los filipenses de esta forma, ya conocéis los méritos de él, ¿cierto? Ese ya conocéis los méritos es la palabra en griego dokimen, que significa examinar después de poner a prueba. Es decir, cuando nosotros lo ocupamos en relación a una persona, describe un carácter probado o de valor comprobado. Es decir, no se refiere en absoluto a la experiencia que nosotros podemos tener del punto de vista secular, ¿cierto? De la experiencia práctica que nosotros hablamos del mundo secular. Se refiere a que hay una persona que tiene un carácter probado, ¿cierto? Pablo usa esta expresión en varias oportunidades acerca del comprobar o del probar. Por ejemplo, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Ahí está la palabra, ¿cierto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 de Corintios también la ocupa y dice, 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos
a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Ahí está la palabra, probaos, ¿cierto?, a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. También se usó el término en relación con la prueba del Señor sobre los creyentes. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nos introducimos, ¿cierto?, en este texto, vemos, ¿cierto?, que está esta característica de Timoteo, ¿ya? En relación, por ejemplo, a la estructura de la iglesia, Pablo también mandó que los diáconos también sean aprobados, ¿cierto?, como parte del servicio. Cuando dice también se han sometido a prueba, primero para ver si son irreprensibles, ¿ya? Timoteo había sido probado muchas veces en su servicio al Señor. Cuando los alborotadores, por ejemplo, que estuvieron en Tesalónica, expulsaron a Pablo de Berea, en el libro de los Hechos se relata a Timoteo y a Silas, ¿cierto?, y se les encomendó permanecer y continuar la obra que allí estaban. De igual forma, lo vemos en otro ejemplo, ahí relatado en el libro de los Hechos, ahora aquí como Timoteo, ¿cierto?, empezaba a adquirir ciertas responsabilidades en un ambiente hostil donde habían adversidades, ¿cierto? Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, y esos que le ayudaban eran Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Por lo tanto, era un hombre que tenía experiencia en trabajar con sus hermanos, ¿cierto?, de estar al servicio de sus hermanos, de predicar la palabra a sus hermanos, ¿cierto?, las enseñanzas que había recibido también de Pablo. Poco después Timoteo acompañó al apóstol y a otros en su regreso a Macedonia, en Hechos 20 del 3 al 4, donde Filipos era una ciudad principal a la cual ellos debían acudir. Dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo, ¿ya? Referencias que hacen de alguna manera ver la experiencia que tenía el joven Timoteo en estos asuntos junto al apóstol Pablo. Es probable que también Pablo haya escrito su segunda carta a los Corintios desde la localidad de Filipo, ¿cierto? Y en la introducción a esta carta envía saludos del hermano Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Por lo tanto, de alguna manera, entendemos que Timoteo tuvo la virtud o la buena fortuna, ¿cierto?, de estar junto a Pablo, no solamente en situaciones las cuales uno puede adquirir conocimiento, como lo estamos haciendo nosotros aquí de una manera muy tranquila, ¿cierto?, sino que también él tuvo la experiencia de sufrir penalidades, de sufrir hambre, de sufrir persecución por la causa de Cristo. Y la iglesia en Filipo conocía bien a Timoteo y había gozado de su fiel servicio durante muchos años. Tal vez la experiencia de Timoteo no era su gran currículum académico,
pero al igual como Pablo, tenía experiencia de estar al servicio de los hermanos de la iglesia. Experimentado en los padecimientos, de predicar el evangelio en un ambiente adverso. Experimentado en sufrir por la causa de Cristo. Cuando Pablo, ¿cierto?, le dice a Timoteo, si alguien ha decidido vivir piadosamente, sepa que va a padecer persecución, ¿cierto? Y los hermanos de Filipo sabían, ¿cierto?, lo mucho que había padecido junto a Pablo, nuestro hermano Timoteo. Y siguiendo el modelo de Aquien, que fuera profetizado por Isaías, ¿cierto?, aquel que se transforma en nuestro gran sumo sacerdote, que no ve nuestro sufrimiento ni nuestras penalidades como algo lejano, sino que es alguien que tuvo también esa experiencia práctica, porque en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Nuestro Señor Jesucristo, quien aceptó sufrir, sometiéndose a la voluntad de su Padre, estaba también dentro de aquellos varones que podemos decir que tuvo experiencia en el sufrimiento, ¿cierto? Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, que es que Timoteo no solamente fue experimentado, sino que también fue sumiso. ¿Ya? Y el texto que leemos en el versículo 22 de nuestra lección pero ya conocéis los méritos de él, de que como a hijo padre ha servido conmigo en el evangelio. La palabra clave ahí es ha servido, ¿ya? La palabra ha servido es douleo en el griego. Y esta palabra se ha ocupado por muchos tipos de servicio, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un amo sirve a su señor, el servicio de un siervo a su señor, en la instrucción que pone Pablo, ¿cierto?, en 1 Timoteo 6:2, como por ejemplo también el servicio hacia un padre, como la parábola del hijo pródigo, ¿cierto?, refiriéndose al hermano mayor que le reclamaba a su padre que por muchos años él le había prestado servicio. Ahí en Lucas 15:29 lo encontramos eso. O el servicio a una nación conquistadora, ¿cierto?, cuando una nación o un imperio conquistaba cierto territorio, ese territorio conquistado ejercía una devoción de servicio a los conquistadores. Incluso el Nuevo Testamento se refiere al servicio al dinero, cuando en la enseñanza de Jesús es que dice que en Mateo 6:24 se nos enseña que no podemos servir a dos señores, ¿cierto?, sino que debemos elegir a uno. Por lo tanto, la palabra servido, la palabra douleu, está dispersa en varias enseñanzas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de que es una enseñanza, es una palabra muy ocupada, en el Nuevo Testamento se ocupa también para referirse en el servicio al Señor, ¿ya? Por ejemplo, en Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ya? Por lo tanto, si esta palabra se ocupa en diferentes aspectos o en diferentes formas, ¿cierto?, en nuestro texto en puntual, ¿cierto?, se ocupa también como el servicio al Señor, porque dice, la palabra douleo va acompañada de la frase en el Evangelio. Por tanto, claramente se refiere el servicio que Timoteo había ejercido junto a Pablo en el Evangelio, es decir, el servicio al Señor.
Es importante destacar en este punto que Pablo no se refiere al servicio que Timoteo tenía hacia él. Si bien es cierto, era notable, cierto que Timoteo siempre fue su mayor colaborador, pero no era su punto cuando escribe esta frase, sino que si bien es cierto, Timoteo era completamente obediente a Pablo como un apóstol, un padre espiritual y un modelo incomparable, el servicio se refiere al servicio al Señor. ¿Ya? Ellos servían juntos al Señor. Era un compañerismo amoroso y no competitivo, ¿ya? Que muchas veces se puede confundir, ¿cierto? Por la maldad intrínseca que existe en el corazón del hombre, que muchos creen ser mejores que otros, ¿cierto? O se creen mejores que otros, siendo que en el Evangelio nadie es mejor que otro, sino que todos somos colaboradores, porque el Señor es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Pero el corazón del hombre, que es perverso y que siempre apunta hacia sí mismo, siempre quiere arrogarse parte de esa gloria. Pero lo que estamos viendo en este punto es que Pablo y Timoteo eran compañeros del mismo equipo, que luchaban por predicar el Evangelio en adversidad. Indudablemente Pablo era el mayor y Timoteo se sometía a él en autoridad apostólica, pero ambos eran siervos de Jesucristo, como lo dice Filipenses 1:1, haciendo la obra del Señor juntos. ¿Ya? Pablo lo dice así en 1 Tesalonicenses 3:2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Fíjese usted el énfasis que le da cuando presenta a este joven, ¿cierto? Servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El mensaje de Juan, ¿cierto?, acerca del amor nos enseña, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿cierto? 1 Juan 3:11. Ese amor se demuestra considerando a nuestro hermano como superior, con una actitud de servicio hacia él. Ese amor sacrificial, ese amor de entrega absoluta, es lo que espera el maestro de sus discípulos, ¿cierto? Lo hizo Jesús al lavar los pies de sus discípulos y ahora lo replica Timoteo como ejemplo, estando al servicio sumiso del apóstol Pablo. Por lo tanto, la pregunta para nosotros hoy, bueno, ¿de qué nos sirve mirar, cierto, un ejemplo así si no lo llevamos a nuestra iglesia, a nuestra vida práctica? La pregunta sería para nosotros es, ¿estoy trabajando con mi hermano así como Timoteo lo hizo con Pablo? ¿Como con un mismo sentir? Entendiendo que mi sujeción es a Cristo, pero estando al servicio de mis hermanos. Fíjese, esta es una pregunta muy incisiva porque nos la hicieron a nosotros y salimos todos trasquilados. Cuando vienen los domingos y estás en el break del desayuno, ¿te sientas a escuchar a tu hermano y tratas de ponerte a su servicio en oración, en ayuda espiritual? O tal vez incluso en ayuda secular, entendiendo que somos un cuerpo y que necesita de la coordinación armónica de cada integrante para su bienestar espiritual. A los líderes el día lunes se nos amonestaba acerca de esto y se nos decía, somos de los que se sienta a apacentar, a escuchar, a aconsejar, a estimular, a redarguir, a instruir, en esos espacios que son a veces tan cortitos, ¿cierto? ¿O somos de los que deja el auto afuera para salir de los primeros el día domingo para irnos rápido, sin despedirnos de nadie porque tengo un compromiso? Y esa actitud de servicio mutuo, ¿cierto?, debiera estar en nosotros, así como lo estuvo en Timoteo para Pablo, ¿ya? Esa actitud de servicio
nos lleva a meditar a la siguiente virtud que tenemos que tratar de imitar junto a Timoteo. No solo experimentado, no solamente sumiso, sometido al servicio, sino que abnegado. Bueno, ¿y qué es abnegado? Yo decía, ¿qué es abnegado? Porque era un título dentro del estudio. Bueno, ya abnegado significa que se sacrifica o que renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo, dice una definición en el diccionario. Es decir, una persona que está dispuesta a sacrificarse a sí mismo. Bueno, Timoteo dice que era un hombre abnegado. El texto dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La sexta virtud es que Timoteo estaba dispuesto a sacrificarse en un servicio abnegado. Desde que fue escogido por Pablo para que lo acompañara en el servicio, para estar a su lado, Timoteo tuvo que renunciar, ¿cierto? Bueno, usted me dirá, ¿a qué tuvo que renunciar? Si era un joven, no estaba contratado en ninguna empresa, no estaba estudiando en ninguna universidad, ¿cierto? Bueno, lo primero que tuvo que renunciar fue a su familia, ¿cierto? Tuvo que renunciar a sus amigos, a sus relaciones, para acompañar al apóstol en esto de ir a ejercer una labor evangelista, donde muchas veces, en vez de encontrar eso que perdió, encontró todo lo contrario, ¿cierto? Encontró adversidad, encontró lucha, encontró persecución, ¿cierto? Y Timoteo tuvo que renunciar a toda iniciativa personal para su vida. Por lo tanto, comenzó así una aventura que tendría dos tipos de consecuencias. La primera de ellas es que tendría mucho fruto, mucha satisfacción espiritual, es decir, lo que enunciamos como primera característica de este joven en esta clase de hoy, es que iba a adquirir mucha experiencia espiritual, ¿cierto? Pero a la vez, esto tenía otra consecuencia, y esa otra consecuencia es que iba a adquirir o iba a tener como consecuencia el sufrimiento y el sacrificio. Sin embargo, al igual que Pablo, tuvo la convicción de que predicar a Cristo a todos no era una opción, sino que era su obligación, porque entendió y estaba consciente que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como lo dice Pablo en Romanos 1:16. Era su forma de enfrentar la vida, de hecho, renunciar a todo y seguir a Cristo para conocerle más, no importando la oposición en el mundo a donde él comenzó a predicar. Era la misma visión que tenía Pablo, por eso él dice que tenía un mismo sentir, una misma alma, ¿cierto? Y en 1 Corintios, Pablo escribe acerca de esto, y la verdad es que es, de alguna manera, sorprendente ver las palabras del apóstol en cómo se refiere a perder todo, ¿cierto?, para ganar a Cristo. Dice en 1 Corintios 4, 9 al 13, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Se fija usted que muchas veces a nosotros nos dicen una cosita así chiquitita y sale el viejo hombre y dice, y tú no sabes con quién estás hablando, ¿cierto? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿ya? Podía unirse a la declaración de Pablo en su carta en 2 Corintios 4,
Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. La palabra siervo, ¿cierto? Dijimos que era esclavos. Por amor de Jesús, que estando atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjese, y esto es sorprendente, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, dispuestos a sufrir por la causa de Cristo si es que era necesario. El Señor también le había confiado el ministerio de la reconciliación como un embajador de Cristo, y al igual que Pablo terminó, ¿cierto?, sus días no como él quisiera, ¿cierto? Cuando él fue reclutado como un colaborador, ¿cierto? Dijo, bueno, aquí vamos a irnos de viaje, vamos a probablemente a pasarlo bien. No se dio cuenta que estando al lado de él sufrió todo tipo de penalidades. Y yo creo que muy probablemente él estuvo al final de sus días flaqueando, ¿cierto?, acerca de su decisión, porque cuando el apóstol Pablo le escribe en su carta, en su segunda carta, ¿cierto?, lo vemos como él lo anima, ¿cierto?, porque él probablemente estaba desanimado al ver que su mentor estaba ya a punto de ser ejecutado. Y termina la carta, ¿cierto?, y no sabemos si es que él tomó esa decisión o no, porque no hay una continuidad. Sin embargo, podemos extraer del texto del libro de Hebreos que realmente Timoteo sí siguió adelante. En Hebreos 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Por causa de su Señor, él dejó su casa, dejó su madre, dejó su abuela. No existe en las Escrituras evidencia de que se haya casado, de que haya tenido hijos, o que haya disfrutado de una vida familiar. Por tanto, de alguna manera se unía a las palabras de Pablo cuando le habla a la iglesia de los Efesios, ahí en el libro de Hechos, ¿cierto? Cuando le está hablando a los hermanos y dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, este joven Timoteo, ¿cierto?, estuvo dispuesto a sufrir penalidades, incluso a llegar a ser encarcelado y probablemente muerto por la causa de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es estar disponible, ¿cierto? La disponibilidad. Y el texto en el versículo 22 de nuestra enseñanza dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. La séptima virtud de Timoteo era su disponibilidad para el servicio, una característica que podía estar implícita en todas las demás, ¿ya? Esta característica en su contexto deja claro que Timoteo estaba dispuesto a hacer lo que Pablo le pidiera. Entendía que para él, estando al servicio de Dios, significaba serle útil al apóstol, ¿cierto? Quedarse o irse era una decisión exclusiva de Pablo y no de él, ¿ya? Debió ser una lucha para este joven tan capacitado, ¿cierto?, porque era un joven instruido, renunciar a sus relaciones familiares, a sus relaciones de amistad. Yo meditaba y decía, hoy en día, a un joven, ¿cierto?, de 20, 30 años, capacitado,
Sería impensado que se negara a sí mismo para poder quedar completamente al servicio de otro, que le dijera, ven conmigo. ¿Usted se imagina a un joven que está saliendo del colegio que le diga, ven, niégate, ¿cierto?, a todo tu futuro que tienes por delante para que sirvas a mi lado? Hoy día eso sería muy difícil, ¿ya? Si no imposible. Pero Timoteo era ese hombre especial. Esa clase de siervo dispuesto, confiable y gozoso para Pablo en su servicio conjunto a Jesucristo. Él estaba dispuesto a darlo todo según el parecer de su amado amigo y apóstol. Por lo tanto, esta séptima virtud cierra, ¿cierto?, este ciclo de 7 cualidades que debemos imitar para ser hombres y mujeres dispuestos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto virtudes dignas de imitar en este joven, este varón. Sin embargo, no podemos decir que era un joven infalible, ¿cierto? Era un hombre igual que nosotros y tenía flaquezas personales. Y con esto no queremos disminuir sus virtudes, sino que entendemos que él también era un ser humano igual que nosotros. De hecho, Pablo le escribe ahí en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Al parecer, este joven carecía de confianza en sí mismo, debido a su juventud, era tentado por pasiones juveniles. De hecho, en su segunda carta el apóstol lo amonesta y le dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Parece que de alguna forma Timoteo se encontraba en ese momento en un decaimiento de su vida personal y en su ministerio y había experimentado, como dijimos, victorias y derrotas, satisfacción y desilusión, felicidad y tristeza. Sin embargo, entendió el consejo de Pablo, ¿ya?, cuando le decía, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Wow, ¿cierto? Es un consejo de un padre a un hijo, de un padre que sabe que le quedan pocos días y que sabe que tiene que entregarle el testimonio a alguien para que siga su legado. Yo creo que Pablo debe haber estado tan convencido de que Timoteo era el hombre elegido para seguir esa misión, que a pesar de su flaqueza, a pesar de su, a lo mejor, alejamiento, porque leemos en su carta, en esa segunda carta de Timoteo, que él se había quedado absolutamente solo en la prisión, porque ya las circunstancias no eran las mismas como cuando estuvo preso en Roma la primera vez, donde había un arresto domiciliario completo, donde podía entrar y salir gente. En la segunda vez que estuvo preso, estuvo en una mazmorra romana, oscura, fría, húmeda, ¿cierto? Todos lo habían dejado, estaba solo y sabía que ya le quedaban pocos días. Y como sabía que le quedaban pocos días, tenía que entregarle el testimonio a uno que siguiera adelante. Y ese uno fue Timoteo. La carta a los filipenses fue escrita para darles confianza
del mensajero que quería mandarle, ¿cierto? De este joven Timoteo. Vemos a Timoteo un ejemplo de estas virtudes, de ser un experimentado hombre en el servicio de la obra de Jesucristo, de ser un hombre sometido, de ser abnegado, dispuesto a sufrir y que siempre estuviera disponible para el apóstol. Nosotros hoy día, como iglesia, como cuerpo de Cristo, de manera coordinada debemos enfatizar en el servicio de los unos con los otros, ¿ya? De manera desinteresada. Debemos resaltar las virtudes de Timoteo en su preocupación genuina por la obra del Señor, por el amor sincero que tenía por los hermanos de las iglesias. Y cuando tú escuchaste el mensaje de la semana pasada y el de hoy, ¿cierto? Y te miraste en el espejo de la palabra y dijiste, wow, quedé al debe en todas, porque eso me pasó, ¿cierto? Quedé al debe en todas, o en muchas. Pero esa es la grandeza del Evangelio, de las buenas noticias, ¿cierto? Que nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado, de arrepentirnos de nuestras faltas, de arrepentirnos de nuestra vana manera o de nuestra superficial manera de venir a congregarnos a la casa del Señor. No venimos a pasar un rato agradable, no venimos a pasear a los niños, no venimos a tomar desayuno, sino que venimos a compartir con los santos, porque somos parte de un cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, es el momento que recapacitemos y veamos cuál es la importancia de exhibir el amor sacrificial por mi hermano. Entendiendo que no lo hago para ser visto, ¿cierto? Porque ahora a lo mejor alguien va a salir de aquí y va a decir, hermano, ¿necesita algo? No, sino que es porque realmente me preocupa mi hermano. Mire su asiento que está al lado. ¿Hay alguien que falta? ¿Sí? Usted sabe, ¿cierto? Alguien que se sienta con usted. Ore por su hermano. No sabemos por qué no vino, ¿cierto? Ore por ellos. Llámelo por teléfono. Escríbale un mensajito. Hermano, me preocupa tu bienestar espiritual, ¿cierto? Oro por ellos. Los aliento, los insto a participar en los servicios. Hermano, el viernes tenemos reunión de varones, ¿cierto? O las hermanas el sábado tenemos reunión de damas, ¿cierto? Que el Señor nos ayude para redarguirnos los unos a los otros, porque la disciplina en la iglesia no es solamente de los líderes, sino que todos podemos aplicarnos disciplina y redarguirnos, ¿cierto? Porque el que nos redarguye de pecado es el Espíritu Santo, y nos moldea de acuerdo a su propósito. Tal vez alguien podría decir, no soy tan experimentado como Timoteo, nunca he sufrido, ¿cierto?, por la causa de Cristo. Pero lo poco que sé y mi disposición lo pongo al servicio de mis hermanos. Tal vez ha salido orgullo de tu corazón y te sientes superior a otro, o tal vez no has estado siempre disponible, privilegiando los deseos de tu corazón o tus propios afanes. Hoy es la oportunidad de mirar a nuestra congregación, a nuestros hermanos y preocuparnos por ellos. Y como decíamos, y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ese es el mensaje para esta tarde. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra.